Freilich es residente del Hospital Ramos Mejía. Muchas gracias, Federico. Camila Alonso es residente en tanto del Hospital Elizalde. Gracias, ambos muy jóvenes. ¿Cuántos años de residente ya en ambos casos? Yo estoy en tercer año de la residencia. Yo estoy en cuarto año, que sería mi último año de residencia. Tu último año. Bueno, ¿qué están pidiendo concretamente y por qué se han movilizado? Bien, en primer lugar, destacar esto, ¿no? Nosotros somos médicos profesionales de la salud, que tenemos un título universitario, que nos hemos recibido vía universidad, y que estamos ejerciendo y estamos trabajando en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que estamos exigiendo es tan genuino y angustiante como un salario digno, ¿sí? Estamos en un proceso de destrucción del salario de forma paulatina desde hace muchos años, pero este año se ha llegado ya a una situación crítica en la cual tenemos compañeros de residencia, en especial de los primeros años de la residencia, que tienen sueldos muy bajos. ¿Cuánto es eso? Están ganando 280 pesos la hora aproximadamente, ¿sí? Son sueldos de 120.000 pesos que rondan la línea de pobreza. Pero ¿Por un trabajo de cuántas horas? Con cargas horarias que van desde entre las 80 y 90 horas semanales. ¿Semanales? Semanales. O sea, no las 40 del régimen laboral habitual, sino 80 o 90. Creo que no existe en el país semejante nivel de carga horaria. Son los que hacen guardias 24 horas, digamos, en muchos casos. Muchos casos, 2 veces por semana. Incluso a veces sean 3 y incluyen fines de semana que ni siquiera están contempladas en los estatutos de los residentes. Esta carga horaria y esta demanda hace que, por ejemplo, no podamos tener otros trabajos y que, por lo tanto, sea dependemos de ese sueldo, y es un sueldo que es cada vez menor, que no vence. ¿Pero por qué es cada vez menor? Cuando se ajustan los salarios de los, por ejemplo, trabajadores de la salud, ¿ustedes no les rigen esos aumentos? Sí, los rigen esos aumentos, y el problema es que es en todo el sistema de salud el problema, ¿sí? Lo que pasa es que dentro de esos sueldos, el sueldo de los residentes es de los más bajos. Entonces, parecería lógico de todas maneras, teniendo en cuenta, trato de pensar con sentido común, ayúdame Camila, teniendo en cuenta que están formándose, están terminando la formación, es algo indispensable antes de seguir la especialización de cada uno y luego tener salarios mucho más acordes a lo necesario. A mí me gustaría que ganen 500.000 pesos, qué sé yo, está claro, ¿no? No es tan así, sí. Pues nosotros, si bien elegimos el sistema de residencia para seguir formándonos, no es la única opción que tenemos al terminar la facultad. Como bien comentaba Federico, nosotros ya nos salimos con un título, con una matrícula, podemos ya ejercer, ya podemos trabajar en clínicas, guardias, cargos de hospitales públicos. El elegir hacer una residencia es porque querés, al mismo tiempo de hacer la especialización, tener mayor cantidad de práctica. Correcto. Si, por ejemplo, nosotros decidiéramos tomar guardias, 3 o 4 guardias al mes, tendríamos la misma plata que si trabajamos todos los días en la residencia. Pero ¿por qué no hacen lo uno y hacen lo otro? Porque quieren especializarse, acumular más conocimiento y por lo tanto ser mejores profesionales y más valorados. No es la única manera de especializarse, pues la especialización es como un posgrado, que uno puede solamente ir a las clases y no hace falta tener que estar dentro de una residencia. O sea, yo me puedo especializar de pediatra, que es lo que elegí, sin estar en una residencia. Pero entiendo que es lo que más herramientas me va a dar, más me va a especializar. El riesgo que estamos teniendo es que al no llegar a fin de mes, porque realmente no se puede mantener una familia con 110 a 120.000, que es lo que cobra los primeros años, y esto no es que mejora mucho. Yo actualmente en tercer año estoy más cerca de los 125, no mucho más. Al no poder afrontar los gastos mensuales, esto hace que cada vez menos gente ingrese al sistema de residencia. Este año fue récord la cantidad de cupos que no se cubrieron. Solo en pediatría 1/3 de los cupos a nivel nacional no fueron cubiertos. Esto es a nivel nacional. A nivel nacional Estamos haciendo es el foco problema en la ciudad, pero es un problema que traspasa la General Paz Intuyo. Es un problema que traspasa, pero en la ciudad de Buenos Aires el problema es cada vez peor. Y de hecho, cada vez nuestro salario está quedando en detrimento del salario tanto de ¿Pero cuánto la gana en Santa Fe, por ejemplo, alguien? ¿Que hace lo mismo que ustedes o en Santiago del Estero? Sí, lo que puedo, o en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo. Claro, eso es un dato que desconozco. Sí, lo que conozco es dentro de Capital tenemos hospitales que son nacionales, como Garrahan, como clínicas, y tenemos los hospitales cercanos en provincia, y en ambos sí les mejoraron notoriamente las condiciones laborales, no solo de manera salarial, sino que ver con el régimen de guardias, de trabajo semanal. ¿Qué significa? ¿Qué cambios hicieron? Por ejemplo, les dio un plus por guardias de fin de semana, se les aumentó la escala salarial de manera escalonada de primer año a jefe de residente de una manera que prácticamente cobran el doble que nosotros. ¿Y cuánto es eso? ¿180.000 pesos? ¿200.000 pesos? Arrancan desde allí a 220.000. Sí, en Nación están ganando eso los residentes de primer año, arrancan en 180.000 pesos por mes. ¿Y ustedes arrancan en 120? 120. En 100, ¿O 110? 110.
Sí, y además no es solamente una cuestión salarial y de paritarias, es una recomposición salarial que tiene que ser histórica. Como dice Camila, tenemos compañeros que no pueden pagar el alquiler, que no pueden pagar un alquiler, que no se pueden sostener y no pueden pagar los alquileres y tienen que dejar residencias. Hoy les está pasando a muchos asalariados, tristemente, no solo residentes. No, por supuesto. Es un enorme problema. Por supuesto. Totalmente. Nosotros, como bien decía Federico, lo que reclamamos es que es un trabajo totalmente exclusivo. Con la cantidad de horas que hacemos, nosotros tenemos un contrato que es de 8 a 17 horas, pero por supuesto esto no se cumple porque hasta que no terminas el trabajo no te vas a retirar. Muchas veces nos vamos 8 o 9 de la noche, más en los meses invernales, justamente como se habla del caso de la gripe. Y de allí encima tenemos las guardias, que son 2 y a veces hasta 3 por semana. Entonces, de esta manera, lo único que hacemos es estar dentro del hospital y así todo no podemos llegar a fin de mes. No hay manera que podamos cubrir guardias en otros lados. Estamos haciendo guardias de 24 horas, donde al día siguiente seguís trabajando hasta finalizar el trabajo de planta. Pero me pregunté si eso era lógico. Se fue el doctor Regazzoni, qué pena. ¿Es lógico trabajar 24 horas de corrido? No. ¿En el mundo se hace de ese modo también? ¿Existe? Existen algunos regímenes, desconozco si en todos los lugares del mundo, sé que existen, pero son sistemas que tienen sistemas de posguardia en el cual tienen un descanso posterior. Realmente Argentina en este sentido es uno de los lugares en donde, y eso sí ya es a nivel nacional, es uno de los lugares en donde el sistema laboral dentro de las residencias está más precarizado y explotado. Y es histórico, lleva muchos años, con el tiempo se han ido logrando cosas, hemos logrado cosas a partir de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Y una cosa que también me gustaría recalcar es que esto no solamente incluye a médicos, ¿sí? Incluye a trabajadores de salud, licenciados en enfermería, kinesiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, y me estoy olvidando de un montón de trabajadores. Es que Carlos Regazzoni dice acá que el sistema está en crisis, que está en ebullición, siempre se habla de unificar el sistema. Nunca entendí por qué las obras sociales existen, que fue una concesión del gobierno militar a Manrique en los 70, digamos. Entonces tenemos sindicatos que tienen obras sociales que en realidad son fruto del patrimonio de muchos de esos sindicatos que les permite después tener la vida que llevan adelante, con empresas prestatarias que son los propios familiares. Lo hemos visto hasta el hartazgo con Moyano y otros. Pero quiero decir, a mí me cuesta entender que la Argentina, que tiene una salud de excelencia, que tiene un distintivo, que tiene un valor, que tiene recursos humanos como ustedes, no pueda darse la discusión sensata, genuina, del salto cualitativo indispensable. Porque a ustedes los aplaudimos a las 9 en el comienzo de la pandemia. Después le dimos algunos bonos que fueron una especie de migaja y hoy no terminamos de salir de la pandemia y están reclamando por unas condiciones que son peores a las cuales entraron a la pandemia en muchos casos. ¿Se entiende de dónde voy? Sí. ¿Sienten algo así? Y la verdad que sí, sentimos que en el momento de la pandemia de repente fuimos muy reconocidos, de cierta manera valorizados, y hoy en día sentimos que no nos quieren escuchar. Simplemente queremos empezar por tener algún tipo de reunión con autoridades y nos rechazan. Venimos hace más de un mes entregando cartas al ministro de Salud, Quirós, al jefe del gobierno, Larreta, y no hay ni siquiera una instancia de diálogo. El único diálogo que nos dieron es el Ministerio de Salud con el subsecretario de Bienestar, no me acuerdo bien el título completo, que se llama Ferrantes. Que, un paréntesis, nos trató de becarios. Y nosotros somos trabajadores del sistema de salud reconocidos por la filial de médicos municipales, con la cual también estamos intentando tener reuniones y también se nos complica. También recién hoy pudimos, después de 4 semanas de lucha, lograr tener una reunión. ¿Con quién? Con Carlos Rojo en el gremio, médicos municipales. ¿Pero ustedes están afiliados? Sí, estamos afiliados porque nos da seguro médico también. Todos los movimientos que hacemos por... ¿Pero el aporte sindical lo pagan? Algunos sí, otros no. De todas formas, de por sí es el único gremio que hay, así que aporte sindical todos tenemos, porque es el único gremio que tenemos representado. Sí, descuentan de igual manera. Ustedes se lo descuentan. Sí, nosotros podemos... No sé si el descuento es compulsivo, que es otra cosa que tenemos que discutir en la Argentina, porque si es de los trabajadores, la verdad que los trabajadores podrían optar entre si lo aportan o no lo aportan. A nosotros no nos descuentan, a todos los médicos nos descuentan el aporte a médicos municipales. Después la afiliación o no incluye otras cosas, pero el aporte lo hacemos todos. Muchos cuando los ven probablemente sientan que están haciendo algo de política y focalizando y direccionando toda la discusión a la ciudad. ¿Cuánto hay de eso y cuánto no hay de eso? Es que no hay otro reclamo que hacer cuando nosotros somos trabajadores de la ciudad, justamente. Nosotros somos médicos, bueno, como decíamos, residentes, trabajadores licenciados de psicología, que no tenemos ninguna afiliación política. Nosotros, a través de una herramienta tan básica... Pero pero de igual manera, a través de una herramienta tan básica como el WhatsApp o el Zoom, es que hacemos nuestras reuniones y
nos juntamos en la calle a tener asambleas al aire libre. Cualquier persona puede acercarse y ver cómo es nuestras asambleas y los votos son entre todos. Acá no prima la voz de nadie sobre otro. Simplemente, bueno, hay algunos que tal vez no damos la manera de poder hablar un poquito más para venir a la tele. ¿Cuántos residentes hay en la ciudad? Haciendo las tareas como ustedes en diversos hospitales. 5.000. Alrededor de 5.000. Sí. Alrededor de 5.000 residentes, entre 4.500 y 5.000 residentes, no tengo el dato exacto. Alguien llega a un hospital de la ciudad y es probable que muchos de ustedes sean los que lo atiendan. Sí, o sea, casi siempre. Yo llevo a mi hija y como pediatra podría ser vos la que atienda. Tranquilamente, sí. Frente a una emergencia, una contingencia. Desde el primer año, digamos, yo llevo 3 años que atiendo a los chicos que llegan a la guardia. O sea, son un factor muy importante en la prestación del servicio. Sí. Yo diría que somos un factor fundamental. Fundamental, simplemente por la cantidad de horas que cumplimos. Sí. Hay que pensar lo que es el médico de planta, que sería aquel que ya tiene un cargo fijo de planta, cumple un horario que es acotado. Por ejemplo, en las salas de internación son muy pocas horas. Durante la tarde y la noche el único que está presente es el residente. Mucho de esto sucede en las mismas guardias externas. O, si bien hay médicos, son pocos cargos, que eso también es otro grave problema que tiene el sistema de salud. Faltan muchos cargos. Entonces, al haber pocos médicos de planta, sí o sí la única herramienta que somos nosotros, que si bien deberíamos estar en formación y ser supervisados completamente, esto no es lo que sucede, sino que estamos sosteniendo el sistema de salud. Cualquiera de los casos dicen que la ciudad tiene un sistema de salud por encima del resto del país. Está el famoso axioma, Dios está en todas partes, pero atienden en la ciudad de Buenos Aires. Muchos vienen, se trasladan para intervenciones quirúrgicas complejas o para tratamientos más complejos. Aquí hay algo de eso. También es cierto que acá también hay un plus en ese sentido y por lo tanto a veces el sistema se recarga con mucha gente que viene del conurbano y demás. Sí, históricamente ha ocurrido esto. Correcto. El problema es que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está cada vez peor en este sentido. Igual nosotros venimos a hablar puntualmente del reclamo de nuestro, ¿no? Y con esto, digo, insistir con esta parte, ¿no? Nosotros lo que estamos reclamando puntualmente como residentes es una recomposición salarial, ¿sí? Necesitamos que nuestro sueldo sea equitativo con las demandas y las necesidades que tenemos y con nuestra carga horaria. Y ese no es el único inconveniente también que tenemos dentro del sistema. También tenemos a los concurrentes que tienen título universitario, son médicos, al igual que los residentes, pero trabajan sin un sueldo. Trabajan de forma gratuita. ¿Qué es un concurrente? Es como el... Es un residente que no le pagan. Pero como los cupos para ciertas especialidades... Pero es como en la universidad, el adjunto de cátedra, que tampoco cobra en muchos casos. Está formándose, está creciendo. No, porque es un médico con título. O sea, nuevamente, es como nosotros, somos profesionales que ya tenemos un título, ya tenemos responsabilidades legales, ya ejercemos, pero en este caso no ingresó probablemente porque hay especialidades que tienen muy pocos cupos, como pasa en salud mental, hay muy pocos cupos asalariados, entonces a lo que podés ingresar para seguir formándote es a una concurrencia. Que significa ir a aprender, buscar experiencias, ayudar, pero por lo cual no te pagan. No es ayudar, es ejercer. Vas a estar tratando personas. Por ejemplo, en el caso de un psicólogo, por el ejemplo que te acabo de dar, vos vas a ser el responsable del tratamiento de esa persona, estás ejerciendo, sos un profesional, estás, sí, recibiendo formación por superiores. A tu hija la puede recibir un residente o un concurrente, indiferentemente. Este ejemplo que pusiste antes, también la puede recibir un concurrente de la misma forma. Alguien que no le están pagando, que lo realiza solo para continuar. Alguien puede pensar, poniéndome la abogada del diablo, ¿y por qué va a ser concurrente si no le van a pagar? ¿Por qué no va a atender una clínica privada donde finalmente le paguen? Por el sistema formativo. La concurrencia incluye el sistema formativo de la residencia y esas personas lo que suelen tener... ¿Es un paso obligatorio para qué? No es un paso obligatorio. No. Como le comentaba antes, nada de esto es un paso obligatorio. Nosotros optamos por esto. Por eso lo queremos defender, porque creemos que realmente es algo que no hay que perderlo. Si nosotros de la facultad directamente saliéramos a ejercer, sentimos que no vamos a estar tan especializados como si lo estamos de esta manera. Y hay una diferencia. Esto tiende a que se especialice cada vez menos los médicos. Al ensayo y error de un médico no es lo mismo que el ensayo y error de que es un politólogo, ¿no? Que contamos lo que va a suceder en 6 meses para explicar después por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. O un economista, etcétera. En ustedes va la vida, van los tratamientos, van las mejoras o no en los estados de ánimo. Por eso, más allá de las fallas o los cambios que queremos poder buscar en las residencias, en las concurrencias, que esto es algo para charlar a futuro, para seguir la lucha, entendemos que igual sigue siendo un mejor sistema, porque si no, por supuesto, como a muchos de nuestros compañeros nos ha pasado, podemos renunciar y tomar 2 o 3 guardias en algún lado para llegar a fin de mes y ir viendo qué hacer de nuestra vida, empezar otra carrera, que eso le pasa a muchos de nuestros compañeros. Pero realmente creemos que esto vale la pena defenderlo y que así vamos a tender hacia cada vez personal menos especializado que va a impactar en la atención de la gente.
Quería escucharlos. Algo que Cami debe saber un poco más, y cierro con esto, también hace poco se proclamó la Sociedad Argentina de Pediatría con la falta de cupos, si no se llenaron todos los cupos de residencias en pediatría. Esto que comentaba. 1 de cada 3 en todo el país. Exactamente. Me quedó... Ya se pusieron como en estado de alerta en el comunicado que largó la Sociedad Argentina de Pediatría sobre esto. Les agradezco mucho, ¿saben? No, por favor, muchas gracias.